Pues se trata de un querido amigo, un jurista que conozco hace muchos años, como un hombre serio, como un responsable y aconductado caballero ecuatoriano, como el doctor Fausto Murillo. Él es vocal del Consejo de la Judicatura y fue presidente del Consejo de la Judicatura también. Mi querido Fausto, leí con mucho detenimiento la entrevista que te realizaron el día domingo en Diario Expreso. Y la verdad, yo le había pedido a Wendy hace algunos días para conversar, no habíamos podido concretarlo, estuve ausente del país unos días por un tema de salud, que tú sabes, de uno de mis familiares, y por eso no habíamos podido. Pero me llama mucho la atención, porque igual que tú y que mis compañeros, porque todos los que están aquí somos profesionales, a mí me enseñaron que 1 más 1 es 2, y 2 más 2 son 4. 3 más 2 son 5 y así sucesivamente. En una reunión se decide que un juez no puede seguir cuando hay 5 integrantes y solo 2 votan a favor. Es decir, eso no es la mayoría, querido Fausto. Y con eso censuran al juez Macías, quien lleva importantes casos que le atañen, Walter Macías, que le atañen a la colectividad. ¿Estoy equivocado o 2 más 2 son 4 y 3 más 2 son 5, querido amigo? Gusto de saludarte, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, y a todos los que te acompañan en esta tarde en la que vamos a tratar brevemente, entiendo yo, los temas que han ocurrido en el Consejo de la Judicatura. Fundamentalmente en esta sesión extraordinaria que yo he dicho fue convocada o recibió la convocación a las 7 de la mañana para instalar a las 9. Y aquí hay que, más allá de las particularidades que sí son extrañas y que de alguna manera le hacen poner la atención en este tema a la ciudadanía en general, el punto está en lo que acaba de decir Eduardo. 3 abstenciones siempre en cualquier cuerpo colegiado serán mayoría sobre 2 votos positivos. Eso es irreprochable, no hay forma de decir que alguien puede cuestionar esa matemática, porque no ya estaríamos quizá desarrollando una nueva teoría de las matemáticas Así y es. eso no es posible. Entonces, esa es la clave. Con 2 votos positivos no se puede destituir a un juez, mientras al frente están 3 abstenciones que son mayoría. Lo otro, lo que han querido posesionar de que después hubo una reconsideración, que se aprobó 2-1, esas son justificaciones que jurídicamente no tienen cabida. Así lo ha entendido todo el mundo, así lo entienden todos los juristas, todos los ciudadanos, y no hay más vueltas que darle. Fue una decisión arbitraria haber hecho la destitución del juez y haberla materializado con una acción del personal diciéndole que está destituido por el Consejo de la Judicatura. Aquí una última precisión: no ha sido el Consejo de la Judicatura el que ha destituido al juez Macías, han sido 2 jueces, 2 vocales, el vocal presidente Wilman Terán y el vocal Javier Muñoz de Intriago. Esa es la realidad. Qué pena, te soy honesto, querido Fausto Murillo, qué pena, y es real y corrijo, no es el Consejo de la Judicatura, sino 2 de 5 vocales, no tenían la mayoría. Y eso es muy penoso. Y sabes lo que a mí me apena, Fausto, es que no todos somos, nos quieren hacer pasar a todos como bobos y otros que queden como inteligentes. Y esto es sencillamente un razonamiento que no lo tenemos que tener nosotros, sino un muchacho de primer grado lo puede tener, pues no es que la mayoría de 5 no es 2, pues, es 3. Entonces, qué pena que esto suceda, qué pena que pase, y lo que me da la impresión, y no sé si tú puedas corroborarlo, mi querido Fausto, es que el fondo es un tema de intereses personales. Mira que ni siquiera estoy diciendo partidistas, de intereses personales y de voluntad, de hacer mi voluntad sobre las mayorías. Y eso no es democracia, pues, Fausto. Eso no es justicia, mi querido Fausto. Adicionalmente, Eduardo,
realidad de hecho que se presentó empata con lo que dice la norma. El artículo 264, numeral 14 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que para poder destituir a un servidor se necesitan al menos 3 votos conformes de quienes integran el Pleno del Consejo de la Judicatura. 3 votos conformes, es decir, coincidentes. Esto, por eso digo, empatan los hechos con la norma. Por tanto, no hay posibilidad de duda en esto. No hay, como se suele llamar, una duda razonable. No, no, aquí no hay duda. Es exacto. Como la matemática, es exacto. Sobre lo otro, claro, el antecedente de este caso es la denuncia del señor Esteban Celi, que fue procesado y condenado en el caso Las Torres. Es él el que presenta la denuncia activando el tema disciplinario. Obviamente el juez Macías o en conocimiento del juez Macías están casos sensibles, importantes. Hay la ejecución del caso Sobornos, está el caso Las Torres, está el caso del señor Balda, me parece, y el caso llamado de los vocales. Entonces, de alguna manera estas circunstancias han hecho que haya una intención y un esfuerzo porque el juez Macías no está, y de hecho lo han conseguido. El juez Macías está destituido hoy por hoy. Qué pena que las cosas sean así. Tú fuiste víctima, hoy lo comentaba en la mañana y ayer también, de una injusticia o de lo que se intentó hacer una injusticia, y peleaste en la justicia constitucional y ganaste una acción de protección cuando te quisieron destituir por una barbaridad que hizo un ministro del gobierno anterior, en fin, y que lo alcahueteó un organismo que ha querido también alcahuetear otro tema que felizmente se está poniendo en orden. Mi querido amigo, ¿es posible que en el Ecuador vivamos algún momento, Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, en institucionalidad y en Estado de Derecho, y no en estos sobresaltos y en esto que les ordenan a unos que hagan cosas contra la ley? Mi querido Eduardo, creo que sería otro el país si las fuerzas políticas se dedicaran a hacer política sana, a participar democráticamente, llegar al poder, pero respetar la institucionalidad. Tiene que respetarse. Si en el Ecuador no funciona la institucionalidad, no hay futuro, simplemente así. Yo sé que hay instituciones que están en cuestionamiento, pero eso son las personas, pero las instituciones deben prevalecer y tienen que irse apuntalando para irse respetando, y así el régimen democrático pueda avanzar, pueda dar los beneficios de vivir con libertad, de vivir con tranquilidad, de tener un futuro, de que haya igualdad de oportunidades para los jóvenes. Pero si los políticos se dedican a minar, a conspirar, a dañar las instituciones para poner otras personas, para asumir las instituciones, entonces ese es un cuento de nunca acabar, y el resultado es un país desalentado, un país que, si preguntan a la gente joven, inclusive piensa en otros espacios del mundo, porque aquí es realmente difícil. Entonces yo hago un llamado. Yo no quiero ser sino simplemente es lo que se siente, lo que se ve. Yo sé, repito, que hay instituciones cuestionables que se han degradado, es verdad, pero no por eso vamos a tumbar la institucionalidad. Perfecto. Luisa Delgadillo sigue con la entrevista con el vocal de la Judicatura y expresidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Muchas gracias, Eduardo. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa. Un gusto compartir con usted. Muy amable. Doctor, existe siempre un sentimiento del colectivo ciudadano de que la justicia en el Ecuador no es eficaz y no tiene la celeridad que todos aspiramos. Incluso algunos creen que muchas veces la justicia es solamente para los de cuello y corbata, pero no para los de poncho o los de a pie. Pero más allá de eso, yo creo que es importante el tema que se está dando con respecto a la selección
de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entiendo, y así lo ha reseñado la prensa nacional, deberá renovarse hasta febrero del año próximo un tercio de los integrantes de la Corte Nacional de Justicia. Y yo quisiera preguntarle respecto del procedimiento, del proceso de la aplicación y del cumplimiento del cronograma para la selección de jueces. Conocemos que el Consejo de la Judicatura ha establecido que hay 201 aspirantes profesionales del derecho que aspiran a poder llenar esas 7 vacantes que implican ese tercio de los nuevos integrantes de la Corte. Sí, bueno, en mi condición de vocal ya tenemos alguna experiencia en estos procesos de selección. Recordará usted que en el 2019 evaluamos a la Corte Nacional de Justicia y más o menos el 80% de jueces no pasaron esa evaluación, y en el 2020, año de pandemia, nos correspondió hacer el proceso de selección para llenar esas vacantes. Posteriormente, en el año 22, cuando yo fui presidente, creamos la unidad especializada en juzgar 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado. Ahí se desarrolló otro proceso de selección de 14 jueces. Hoy el Consejo de la Judicatura ha emprendido en la selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia, para la renovación por tercios y para llenar las vacantes que quedaron pendientes en la anterior selección. Y además se pretende nombrar al menos 14 conjueces y conformar un banco de elegibles, de tal manera que es un trabajo importantísimo. Yo creo que es uno de los proyectos y procesos más importantes que lleva esta gestión actual del Consejo de la Judicatura. Ahora bien, hay un cronograma, previamente se aprobó los actos normativos, el reglamento, el instructivo, dentro del instructivo un cronograma que tiene que irse cumpliendo y desarrollando. Hoy por hoy se pasó la fase de postulación, la verificación de requisitos y habrá la posibilidad de calificar los méritos. En ese proceso está iniciando. Una vez que se notifique el resultado de la calificación de méritos, habrá una posibilidad en 3 días de pedir una reconsideración y saldrá una nota final de méritos para pasar a las siguientes fases. Doctor Morillo, un poco para profundizar en la pregunta e inmediatamente ceder el uso de la palabra a mi compañero Daniel Solórzano. ¿Cuál es el perfil que se busca para poder ser parte de la Corte Nacional de Justicia y también de las otras vacantes que usted ha citado que existen? Le pregunto esto en virtud de que el propio titular del Consejo de la Judicatura ha denunciado la politización de la justicia. Y si lo dice el titular del Consejo de la Judicatura, como también lo dicen algunos actores políticos, en cambio, que se sienten afectados por las decisiones de la justicia ecuatoriana, algunos incluso están prófugos de la justicia y fuera del país en condición de exiliados, preocupa muchísimo, porque entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿Y qué podemos aspirar los ciudadanos comunes y corrientes cuando tenemos alguna causa que esperamos sea sustanciada con probidad y con celeridad? Es muy importante esta inquietud que usted plantea y que es la inquietud de todo el país. Hay un artículo, es el 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece el perfil del servidor judicial y del juez. Y en lo fundamental, aparte de tener la formación profesional, ser un abogado, un doctor en derecho, tener al menos 10 años de ejercicio en la profesión, en la docencia o en la judicatura, hay unas expresiones que son fundamentales y hacia allá hay que apuntar. Deben tener una conducta éticamente irreprochable. Es decir, el juez tiene que estar en un nivel superior al común de los ciudadanos porque va a juzgar en materia penal sus conductas, sus hechos, sus acciones en materia civil,
temas patrimoniales, en materia de familia, temas de filiación, en materia laboral, temas de la relación entre empleador y trabajador, en materia tributaria, entre contribuyentes y las administraciones, en materia contenciosa administrativa, entre los abusos del poder o de las entidades de poder y los ciudadanos. Esa es la estructura, el andamiaje por donde tiene que caminar la administración de justicia. Lamentablemente hay casos y decisiones que escandalizan al país, y es como que la administración de justicia es solo esos casos. Le doy unos datos: ingresan más o menos al sistema 800,000 juicios al año, cada año 800,000. Tenemos 2,000 jueces y el equipo de apoyo mínimo. Esa es una realidad que impide atender con celeridad. Sin embargo, de los 800,000 acciones que ingresan al año, por sobre 750 se resuelven. Es decir, el sistema funciona. Hay un juez de primer nivel, hay una sala de apelación, hay una sala de casación que hace el control de legalidad. Y claro, naturalmente, todos los ciudadanos, y es natural, creen que su caso es el único y que todo el sistema tiene que, pero desafortunadamente no da abasto. Necesitamos replantear, necesitamos reinvertir en la función judicial para poder implementar la tecnología, dar mayor número de apoyo a los jueces, etcétera, etcétera. Pero en suma, lo que le quiero decir es que deben llegar personas con probidad, con idoneidad y con una conducta moral irreprochable. Ese es el objetivo. Muchas gracias de mi parte. Enseguida le doy el uso de la palabra a mi compañero y amigo Daniel Solórzano. Gracias, Luisa. Doctor Murillo, ¿cómo le va? Daniel Solórzano le saluda. Sin duda es... no sé qué lectura darle al momento que vive la justicia, pero debe ser de las épocas en que uno mantiene una especie de incertidumbre, ¿ok? Una incertidumbre, porque uno espera que los órganos que controlan a la justicia también sean de cierta forma controlados, pero en los actuales momentos da la impresión de que nadie puede controlar al presidente del Consejo de la Judicatura, y da la impresión también, cuando uno lo escucha hablar, que parece que le habla a no sé quién, pero al ciudadano común y corriente, que requiere una justicia cabal, recta, justa, no lo está entendiendo. Y entonces, en este escenario, ¿quién debe controlar al Consejo de la Judicatura toda vez de que no hay asamblea y toda vez que aparentemente la asamblea todavía no se va a instalar, sino por lo menos hasta la mitad de noviembre? En ese escenario, el organismo de control parece ser descontrolado porque no hay control constitucional sobre ellos. ¿Cuál es su lectura o cuál puede ser el camino, doctor? Sí, bueno, de acuerdo a la Constitución, los vocales estamos sometidos al control político, ¿no? La circunstancia es extraordinaria, especial, que está viviendo hoy por hoy la institucionalidad del país en relación a la Asamblea. Y claro, se han desatado estas circunstancias en la que se produce un conflicto de intereses entre los vocales integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura en relación a los órganos jurisdiccionales que están llevando adelante algunos casos relacionados con el accionar de los integrantes del Pleno. Esa es una desafortunada circunstancia. Yo creo que el sistema lo único que prevé en caso de conflicto de intereses es que se permita el accionar de los suplentes. Eso es lo que está en el sistema. Yo tampoco soy quien para exigir o imponer que así tienen que proceder o actuar. Eso ya entra en el campo de la íntima reflexión personal y la consecuencia que hay que tener con la institución. Yo lamento y me duele cómo la imagen del Consejo de la Judicatura, cómo la institución se ha venido afectando y se sigue afectando desafortunadamente en estos tiempos. Pasamos momentos muy difíciles. Eduardo recordaba que yo fui destituido por el Consejo de Participación, yo fui llamado a juicio político junto con los vocales, luchamos, demostramos que era un juicio político sin causal, sin argumentos, y hemos seguido, pero en suma, siempre la administración de justicia por accionares internos o externos está vista como un objetivo
de fuerzas, en unas ocasiones políticas, en otras ocasiones fuerzas de otra índole, que siempre tratan de cooptar la administración de justicia. Hay que seguir protegiéndola, hay que seguir dando la cara, hay que ampararse en la normativa legal y constitucional y seguir luchando por sostener la institucionalidad. Doctor, le consultaba ayer a Guillermo Celi, dirigente, presidente del partido Suma y asambleísta electo, y conversábamos de que una de las alternativas, una vez que lleguen a la Asamblea, es precisamente hacer un control político del Consejo de la Judicatura y del Consejo Nacional Electoral. Yo le decía, bueno, está dentro de sus facultades, capacidades, pero ¿qué pasa? Que resulta ser que ustedes hacen un control político, censuran a las personas que tienen que censurar, que no han cumplido su rol, pero atrás de todo eso hay un organismo, el Consejo de Participación Ciudadana, que se está frotando las manos para volver a nombrar a quien cree que le va a servir, no al pueblo ecuatoriano, sin duda, sino a cierto estamento político. Entonces, daría la impresión de que el remedio puede ser peor que la enfermedad que estamos viviendo, doctor. Sí, yo había dicho ya en una entrevista que tengamos mucho cuidado de este clima de desprestigio a las instituciones del Estado, porque a río revuelto, he dicho yo, ganancia de pescadores, y como usted bien dice, algunos pueden estarse frotando las manos de que se abre una oportunidad para cooptar las instituciones, primero desgastándolas, primero desprestigiándolas y luego presentarse como que viene una nueva era en la que todo va a ser perfecto y las personas van a ser poco más que unos ángeles que están aquí en la tierra para mejorar y darnos una paz casi como en el paraíso. Sí, sin duda, entonces hay que estar atento. Doctor Murillo, le agradecemos muchísimo su... discúlpeme, Eduardo Mendoza Estrada tiene el estribo. Exactamente. ¿Cómo está, doctor Murillo? Qué gusto saludarlo, qué gusto estar aquí con usted, a los años de no verlo. Oiga, yo quiero hacerle una consulta y es respecto de la función como tal judicial hoy en día y este Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Cree usted que en algún momento debería de plantearse la idea de que el Consejo de la Judicatura deje de ser este organismo aparte de la Corte Nacional y que sea parte, vuelva a establecerse una función judicial, como le puedo decir, orgánica totalmente y no tener un órgano administrativo como es el Consejo de la Judicatura? ¿Cree usted que en algún momento debe avanzarse en eso o no? Bueno, ya vivió el Ecuador esa etapa en la década del 80. Era la propia Corte Suprema la que se encargaba de la administración de la función judicial. Había un departamento de personal, una jefatura de personal, una financiera, una administrativa, una de construcciones, una comisión de quejas, pero eso era en una estructura muy pequeña del Ecuador. Hoy por hoy, como le digo, Eduardo, hay un ingreso de 800,000 causas al año más o menos y tenemos 2,000 jueces en total con administrativos y personal de apoyo jurisdiccional. Estamos hablando de unas 10,000-12,000 personas. Eso hay que administrar. Tenemos edificios, unidades en todo el país, de tal manera que yo sí pienso que debe existir un órgano administrativo de gobierno que pueda gerenciar la función judicial, dotar a los jueces de los insumos necesarios, la capacitación, la selección de jueces, la evaluación de jueces, de fiscales, de defensores públicos. Los jueces de la Corte Nacional tienen que dedicarse a dictar sentencias. Son jueces de casación, eso necesita mucho estudio, mucha tranquilidad, de tal manera que yo no soy partidario de aquello. Puedo y creo que hay que ver cómo se conforma este órgano administrativo, si está bien las fuentes que ahora son el Ejecutivo, Legislativo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, la Asamblea, etcétera, cómo se conforma y cómo se estructura. Eso sí creo que hay que avanzar en eso, hay que tomar experiencias e ir haciendo mejoras en España, en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, en todos casi hay estos órganos administrativos que vienen funcionando, pero con sus, obviamente, debilidades y fortalezas, ¿no?
Agradecerle, Fausto Murillo, justamente por haber estado el día de hoy aquí. Abogado Mendoza, también. Agradecerte, querido amigo, te mandamos un abrazo, espero verte pronto y que sigamos conversando de estos temas que son de interés de la comunidad, de la ciudadanía, de la gente, querido Fausto. Un abrazo para ti. Fuerte abrazo, Eduardo, igual Eduardo Junior y a los amigos. Hasta pronto. Muchas gracias. Muy Bien. bien. Fue el expresidente del Consejo de la Judicatura y vocal actual.